En primer lugar, quiero agradecer al doctor Gustavo Franco, que es secretario de la Secretaría de Desarrollo y profesional y científico del Consejo Nacional del Colegio Médico, por habernos dado esta oportunidad que viene a reemplazar lo que antes se hablaba sobre el uso racional de la sangre. Un tema sumamente importante porque teniendo recursos escasos de sangre y componentes, tenemos que aprender a utilizarlos de la mejor manera y en beneficio del paciente. A nombre de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre, nuevamente las gracias y esperamos poder contribuir con temas vinculados a la salud pública a través de un mejor uso de la sangre. Yo le agradezco a la doctora Rafaela la presentación, pero quisiera aclararles que ya no soy jefe del Departamento de Patología Clínica del Hospital Santa Rosa, fueron cargos anteriores. Actualmente me vengo desempeñando en el Hospital Víctor Larco Herrera y soy secretaria de la Secretaría de Asuntos Contenciosos del Consejo Regional 3. Este es un concepto nuevo, pero que se viene trabajando desde hace aproximadamente 8 años a nivel internacional. Comienza con Europa. En Europa se comienzan a formar los primeros especialistas en este nuevo concepto, que está centrado en lo que es la salud pública y aborda el manejo de la deficiencia de hierro, la anemia, las coagulopatías y la pérdida de sangre en pacientes quirúrgicos como no quirúrgicos. Les agradecería si me pueden pasar la primera diapositiva. Gracias. Hay que tener en cuenta de que la generación de buenos resultados médicos van a estar vinculados a un mejor diagnóstico de los pacientes y a un mejor tratamiento. Nuestro enfoque es la seguridad y la calidad de la atención. La siguiente, por favor. Los programas hospitalarios buscan actualmente a través de esta estrategia integral a todos los actores de la cadena transfusional, porque la cadena transfusional, como vamos a ver el día de mañana, no solamente comprende el tener unidades de sangre y componentes almacenados, sino la cadena transfusional es todo un proceso en el cual tenemos recursos que tienen que ser transformados, convertidos, almacenados y después distribuidos y que requieren de una vigilancia estricta a fin de, primero, optimizar el uso de estos componentes y minimizar todos los riesgos asociados a las transfusiones, riesgos que pueden ser tanto inmunológicos como no inmunológicos. La gestión de la sangre del paciente, o BPM, sus siglas en inglés, que es Blood Patient Management, requiere un enfoque multidisciplinario e intersectorial que involucre a todos los actores relacionados con el uso de la sangre. Esta no es una responsabilidad solo del jefe del banco de sangre y del personal que trabaja en un banco de sangre. Requiere que todos, tanto los médicos tratantes, personal de enfermería, personal asistencial, participen y principalmente nuestras autoridades sanitarias dándole la prioridad y la importancia que tiene el tema de seguridad transfusional, los gestores hospitalarios y también los receptores y los donantes de sangre. La siguiente. La gestión de la sangre del paciente se utiliza como una modalidad de tratamiento singular, con un conjunto multidisciplinario e integral de intervenciones que integra los principios de prevención y atención centrada en el paciente. La gestión de la sangre del paciente se compone de 4 elementos esenciales que les mencionaré: las modalidades de conservación de sangre, el manejo de la anemia, que ustedes saben que es prevalente en nuestro país y tenemos que aprender a diagnosticarla desde los niveles más básicos de la atención de salud y atenderlos, tratarlos adecuadamente. La optimización de los trastornos de coagulación y la toma de decisiones centrada en el paciente. ¿Qué es lo más beneficioso para el paciente? Actualmente nosotros muchas veces transfundimos unidades de sangre solamente para tranquilizar un poco la conciencia del médico tratante, que cree que un número frío requiere que se le aplique un componente sanguíneo al paciente y no miramos el total del íntegro al paciente en su conjunto para diagnosticarlo adecuadamente y buscarle pues, cuál es su mejor alternativa de tratamiento. La siguiente. El objetivo fundamental entonces de la gestión de la sangre del paciente es mejorar de forma significativa
y costo efectiva la salud y los resultados clínicos de los pacientes que están siendo sometidos a diferentes tratamientos, tanto clínicos, quirúrgicos, oncohematológicos, en trasplantes, embarazados, pediátricos, es decir, a la población en general. Y hay que tener en cuenta que ahora tenemos una población en crecimiento, que es la población de la tercera edad, y que muchas veces ya están llegando a la cuarta edad. Entonces, es población que también va a requerir de tratamiento, probablemente con algún componente sanguíneo o alguna alternativa a los mismos. Y esto también nos va a permitir ahorrar recursos asistenciales. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la gestión de la sangre del paciente? Mejorar los resultados clínicos del paciente en primer lugar. Hay que optimizar la condición del paciente, especialmente de aquellos con anemia o riesgo de hemorragia. Hay que diagnosticarlo. ¿Qué tipo de anemia tienen? No todos son portadores de anemias ferropénicas. Hay diferentes tipos de anemias que deben ser diagnosticadas desde el primer nivel de atención y darles el tratamiento adecuado. No todos requieren utilizar hierro o derivados del hierro. Hay otros tipos de tratamiento dependiendo del diagnóstico que se realice. Hay que minimizar la necesidad de transfusiones. Hay que evitar al máximo las transfusiones halogénicas innecesarias, que son costosas. La producción de una unidad de sangre es costoso y utilizarla indiscriminadamente también conlleva a riesgos, tanto de reacciones inmunológicas como no inmunológicas. Y dentro de las no inmunológicas tenemos las enfermedades transmitidas por transfusiones. Ya nuestro país ha pasado por algunos episodios un poco trágicos, vamos a decirlo así, en el cual pacientes se han contaminado con enfermedades transmisibles por transfusión porque se hizo un uso inadecuado de la sangre cuando se pudo haber utilizado algún otro tratamiento alternativo. Hay que optimizar la propia sangre del paciente. Así es, conservar, no porque el paciente requiera una cirugía de emergencia, sino un paciente que puede ser programado, preparado adecuadamente. Nosotros intentamos forzar que la intervención sea más rápida, a veces también por el tema de entrenamiento de nuestros residentes. Pero hay que tener en cuenta que es el paciente nuestro principal objetivo y el que está en riesgo si nosotros manejamos inadecuadamente el tema de la sangre. Hay que aprender a controlar las pérdidas de la sangre y aprender o a usar las técnicas de recolección y reinfusión de la propia sangre del paciente en nuestros centros quirúrgicos. Actualmente tenemos recuperadores intraoperatorios de sangre que nos permiten recuperar la sangre que va perdiendo el paciente, centrifugarla y volverla a reinfundir. Es una tecnología que está al alcance de nuestro país y que no deberíamos desaprovechar. Hay que garantizar la seguridad del paciente promoviendo prácticas seguras basadas en evidencias para que la transfusión se realice de manera adecuada. La siguiente, por favor. Hay que, los principales pilares que tenemos en la gestión de la sangre del paciente es utilizar toda medida apropiada para proteger y gestionar la sangre del paciente de una manera que satisfaga las necesidades del paciente. Los principios fundamentales que se conocen como los tres pilares son, el primero, detección y tratamiento de la anemia y la deficiencia de hierro, como les he estado mencionando. Hay que corregir la anemia antes que sea un problema de salud mayor, optimizando los niveles de glóbulos rojos y la eritropoyesis. Esto incluye el tratamiento de la causa subyacente y para esto no siempre necesitamos tener un médico especialista. Nosotros como médicos generales estamos en condiciones de hacer una evaluación adecuada del paciente, de solicitar los exámenes de apoyo al diagnóstico correspondientes y tomar una impresión diagnóstica y un tratamiento adecuados. Debemos minimizar la pérdida de sangre y optimizar la coagulación. Debemos implementar técnicas quirúrgicas, anestésicas y farmacológicas para reducir la pérdida de sangre durante los procedimientos quirúrgicos, especialmente en el perioperatorio. Yo recuerdo que hace algunos años atrás
los pacientes que entraban a los servicios de urología para operarse de la próstata ya eran un problema para nosotros porque teníamos que tenerles preparadas 3, 4 unidades de sangre, a pesar de que el paciente entraba a sala con hemoglobinas bastante sostenidas, pero las técnicas quirúrgicas no eran con las que contamos actualmente. Y gracias a Dios, ahora contamos con nuevas técnicas quirúrgicas y este tipo de pacientes son los que actualmente utilizan la menor cantidad de sangre, prácticamente ninguna unidad. Entonces, así debemos tratar de implementar todas nuestras técnicas quirúrgicas para todas las patologías que podamos atender. Hay que identificar y tratar oportunamente los factores de riesgo de hemorragias. Y para eso recomendarles, hay que utilizar pruebas de laboratorio adecuadas, los tiempos, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, evaluar la plaqueta y la calidad de la plaqueta. Y para eso hay que solicitar tiempo de sangría, tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, una retracción de coágulo que me va a ayudar a ver la funcionabilidad de la plaqueta y un recuento de plaquetas. No lo voy a poder operar en esas condiciones porque va a tener sangrados importantes. Entonces debemos tratar de solucionar la causa de los sangrados previniéndola con este tipo de análisis. Debemos mejorar la tolerancia a la anemia, optimizar el uso de recursos fisiológicos para que el cuerpo pueda soportar niveles más bajos de hemoglobina, utilizando niveles restrictivos para las transfusiones. Y acá tenemos un tema importante, el famoso 10 gramos de hemoglobina que nos solicitan nuestros colegas anestesiólogos para que un paciente pueda entrar a sala de operaciones cuando ese nivel de 10 gramos académicamente y en base a evidencia científica no está demostrado que sea necesario. Entonces, sí es bueno que nuestro banco de sangre esté prevenido, que esté listo, en expectativa armada para cualquier complicación, pero no condicionemos si un paciente tiene 9.5 o 9.8 de hemoglobina, transfúndanle una unidad de sangre para que llegue a 10. Realmente, médicamente, no es la indicación. La siguiente, por favor. Acá tenemos dibujados, diseñados en colores, el pilar 1, que es la optimización del volumen sanguíneo, nuestro pilar 2, la minimización de la hemorragia, y el pilar 3, la optimización de la tolerancia a la anemia. La siguiente, por favor. Otros principios importantes que recordar, la educación y empoderamiento del paciente. Hay que informarle al paciente su diagnóstico. Si es una anemia ferropénica, hay que indicarle cuál es el tratamiento y educarlo, no solamente acerca de los medicamentos que va a tomar, las formas en que los va a tomar, sino también tenemos que trabajar el tema de las dietas, que tienen que aprender qué comer, qué cosas no deben comer para mejorar su nivel de hemoglobina. Tener siempre a mano nuestro consentimiento informado y decisiones compartidas. El consentimiento informado es para que nosotros le expliquemos al paciente cuáles serían las consecuencias de cualquier procedimiento médico que le realicemos y las reacciones adversas que puedan ocurrir. Si yo le voy a transfundir a un paciente, yo tengo que informarle que corre el riesgo de contaminarse con alguno de los 7 virus convencionalmente tamizados en los bancos de sangre. Él tiene que tener, el paciente, el conocimiento de que puede tener una reacción inmunológica, una reacción adversa, que puede conllevarle inclusive a daños severos a nivel renal. Y con ese consentimiento explicado y aceptado, recién yo puedo proceder a tomar una decisión compartida con mi paciente. Hay que emplear protocolos multiprofesionales y específicos del paciente durante el proceso continuo de la asistencia. Si hacemos juntas médicas, es bueno invitar al jefe del banco de sangre para que nos pueda dar su opinión en relación a las propuestas de tratamiento y cómo nos pueden apoyar. Tenemos que crear sistemas para lograr la interacción perfecta entre los médicos de atención primaria, los médicos de familia, los especialistas y los profesionales de la atención de salud que están adscritos a un hospital. Si nosotros en nuestro establecimiento de primer nivel no contamos con un médico especialista, estamos los médicos generales capacitados para poder orientar y ayudar al paciente. Si ya el diagnóstico escapa a nuestras posibilidades, orientémoslos a un establecimiento de mayor complejidad. La siguiente.
¿Qué acciones específicas hacemos en la gestión de la sangre del paciente? Tratar la anemia en la embarazada, en la puérpera, en la mujer en edad fértil, en el prequirúrgico, optimizando su masa eritrocitaria y aumentando la eritropoyesis. Recuerden que a la gestante hay que controlarla con la frecuencia de vida y más cuando se está acercando el periodo del parto, si va a ser cesárea o por parto natural, y asegurar que pueda recibir consejería también nutricional. Estamos hablando que este tema es multidisciplinario, entonces no pensemos que solamente dándole tratamiento médico vamos a recuperarla a la paciente. Hay que trabajar con los nutricionistas para que puedan orientarlos y darles los mejores productos para su recuperación. Hay que minimizar la pérdida de sangre iatrogénica en el pre, intra y posoperatorio a través de técnicas quirúrgicas y anestésicas. También acá hay que mencionar, por ejemplo, las tomas de muestras de laboratorio. Si bien es cierto, son cantidades pequeñas, entre 5 y 10 centímetros cúbicos que se toman por cada procedimiento de diagnóstico de laboratorio, si nosotros solicitamos frecuentemente, sobre todo en personas de bajo peso, en pacientes pediátricos y neonatales, hacemos pedidos de exámenes de sangre con frecuencia, entonces vamos a contribuir en que se acentúe la anemia que está aportando el paciente. Entonces tratemos de usarlos adecuadamente. Hay que usar fármacos y protocolos también de transfusión masiva que los vamos a ver en este curso. Hay que mejorar la tolerancia a la anemia estableciendo umbrales restrictivos que alejen al paciente de una transfusión al máximo. Y para eso debemos tener nuestros comités transfusionales intrahospitalarios para orientar junto con los demás profesionales, anestesiólogos, ginecólogos, cirujanos, cardiólogos, cuál es el mejor protocolo restrictivo que debemos utilizar en nuestra institución. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios nos da la gestión de la sangre del paciente? La primera, la reducción de estas complicaciones asociadas a la transfusión o reacciones adversas a la transfusión, como se les conoce, tales como, ya lo hemos mencionado, infecciones, errores humanos, sobrecarga circulatoria, las reacciones adversas inmunológicas que pueden llevar hasta la muerte del paciente. Mejora los resultados clínicos de los. Actualmente, por estudios que se han hecho en algunos bancos de sangre, el costo por unidad de sangre producida es de aproximadamente 200 a $250, porque hay que realizarle una serie de pruebas a las unidades, tanto de tamizaje de infecciones como pretransfusionales, y todo eso eleva el costo de la producción de la unidad. Así también como nos va a ayudar a disminuir los costos derivados de las complicaciones posttransfusionales. Otro beneficio es el aumento de la disponibilidad y la seguridad de los componentes. Si nosotros utilizamos de manera adecuada nuestros componentes, este producto que es tan escaso lo vamos a encontrar más disponible para que lo utilicen aquellos que realmente lo requiera, lo pueda recibir. La siguiente. El objetivo de la gestión de la sangre del paciente no solo consiste en reducir las transfusiones sanguíneas ni limitar el uso de las mismas, sino tratar de utilizar tratamientos que ayuden a que el paciente se recupere de la mejor manera y con el menor riesgo. En vez que nuestra transfusión sea una decisión automática basada en la concentración de hemoglobina, la gestión de la sangre del paciente propone adelantarnos al uso de la transfusión conociendo la importancia de la sangre del propio paciente como un recurso valioso. Acá hablamos de las autotransfusiones. Es un procedimiento que se ha dejado de utilizar de manera importante a nivel nacional, pero si yo tengo un paciente con 15 gramos de hemoglobina que se va a someter a una intervención quirúrgica y volvemos al tema urológico, yo no necesito pedirle que deposite sangre halogénica proveniente de un donante, de un familiar o de un amigo, pero sí puedo trabajar la autotransfusión
Una semana antes de la operación puedo hacer la extracción de la unidad de sangre del propio paciente y si el paciente lo requiere en el acto quirúrgico se le va a colocar su propia unidad de sangre. De esta manera, con las autotransfusiones se pueden conseguir entre 3 a 4 unidades de sangre que queden disponibles utilizando diferentes métodos para este procedimiento. Y la reducción del número de transfusiones viene a ser el resultado directo de la gestión de la sangre. Y en el caso de las autodonaciones que van a conllevar a una autotransfusión, si el paciente deja depositada una unidad de su propia sangre, la cual va a ser sometida a todos los procedimientos de análisis, en caso de no utilizarla, está contribuyendo a nuestro stock de sangre de nuestra institución. La siguiente. ¿A quién beneficia la gestión de la sangre del paciente? 5 grupos principales de beneficiarios. Las personas con anemia o en riesgo de contraerle, como las que sufren de carencia de hierro de manera aislada y o con cuadros de hemorragia o pérdida de sangre. Profesionales de la atención de salud como los médicos generales, médicos de familia, médicos especialistas, cirujanos, van a verse beneficiados porque van a poder contar con productos sanguíneos para aquellos pacientes que realmente lo necesiten. Las instituciones de atención de salud y hospitales, las aseguradoras médicas también van a verse beneficiadas, las autoridades de salud en los niveles local y nacional, incluidos los sistemas de salud pública en general. La siguiente. Otros beneficiarios con el mejor rendimiento cognitivo y aumento de la producción en las esferas de educación, el trabajo y el ocio, vamos a ver que nuestra población en general se va a ver beneficiada de este sistema. Las personas van a tener menos síntomas como fatiga, debilidad, cefaleas, lo cual contribuye a lograr una mejor calidad de vida. Muchas veces nos llegan pacientes principalmente, vamos a decirlo, del sexo femenino, que son portadoras de miomas uterinos que le producen sangrados importantes, pacientes muy pálidas, débiles, con cefalea, que no pueden cumplir a veces con sus labores cotidianas. ¿Por qué? Porque no se les ha hecho un diagnóstico adecuado ni un tratamiento adecuado. Entonces, con este sistema nosotros vamos a conseguir mejorar su calidad de vida. Vamos a reducir la mortalidad de la madre, el recién nacido y el niño. Vamos a tener mejores resultados y calidad de vida relacionada con la atención de salud en los pacientes anémicos de nuestra población y que padezcan o no comorbilidades. Y tengan en cuenta acá a nuestros pacientes oncológicos, no solamente los hemato-oncológicos, niños con leucemia, niños con anemias aplásicas, sino también los pacientes oncológicos por cáncer en otras zonas de su organismo, como puede ser un CA de mama, de estómago, de próstata, adecuado. La siguiente. ¿Qué beneficios tenemos en los pacientes quirúrgicos? Mejores desenlaces como menos morbilidad, mortalidad y acortamiento de la estancia hospitalaria que ocurre igualmente en la UCI, menos complicaciones, reconocimiento de los derechos de los pacientes a través de la educación y empoderamiento y las decisiones compartidas, el mejoramiento de la experiencia asistencial como resultado de la concentración de nuestros esfuerzos en el paciente. Estamos pensando en nuestro paciente, que esa es nuestra razón de ser y la razón de nuestros actos como médicos. Dependiendo del sistema de atención de salud, reducimos los costos de cobertura, ya sean gastos del propio bolsillo como aquellos que recurren a los sistemas de seguros, incluidos los que son deducibles. La siguiente. Los beneficios para los profesionales de la salud, mejores resultados clínicos, mejores indicadores clave del desempeño clínico y medidas de calidad, más pacientes satisfechos y tasas de retención del personal potencialmente más altas. Las pruebas demuestran que se reduce la morbilidad, la mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria. Y a esto yo podría añadirle también la disminución
de los casos de denuncias que se pueden producir por mala praxis. Los casos que en este país se han producido por contaminación por transfusiones han llevado inclusive hasta que un presidente de la República tenga que pedir disculpas públicas por una contaminación ocurrida por una transfusión que finalmente fue innecesaria. Entonces, pensemos en todos estos beneficios si nosotros vamos pensando en nuestro paciente integralmente. La siguiente. ¿Qué beneficios tienen las instituciones de salud? La reducción de los costos y los recursos utilizados. Ya no vamos a tener el tema de que no tenemos para comprar los reactivos para tamizaje, que no nos alcanza para comprar las bolsas colectoras, que no podemos implementar nuevas tecnologías en el banco de sangre porque los costos del uso de componentes de manera innecesaria los están elevando. Indicadores clave mejorados del desempeño hospitalario desde el punto de vista de tasas de complicaciones, duración promedio de la estancia hospitalaria, reinternamiento y mortalidad. La mejor seguridad del paciente y calidad de la atención y menor dependencia institucional de las transfusiones. La siguiente. Y las conclusiones, porque ya tenemos a una ponente que nos va a aclarar algunos otros puntos, básicamente son que la gestión de la sangre del paciente es un nuevo estándar de atención que va a salvar vidas, que mejora el pronóstico recuperación del paciente, disminuye las estancias hospitalarias, empodera al paciente a decidir sobre su tratamiento, porque tenemos que dejarlo que decida. En el caso de una intervención quirúrgica, programada, yo le puedo decir, mira, para subir tu hemoglobina tienes dos alternativas del sector privado. Los costos de transfusiones en el sector privado son realmente muy, muy altos. O te damos tratamiento médico que va a demorar un poco más de tiempo, no te vas a complicar, lo único que va a hacer es dilatar la operación probablemente unas 3 o 4 semanas. Y el paciente puede decidir y no dejarnos a nosotros solos con una decisión tan importante como la existencia de reacciones adversas por una transfusión. Nuevamente evita transfusiones innecesarias y ahorra miles de millones a los sistemas de salud a nivel mundial. Y quisiera, para finalizar, recordarles que la mejor transfusión es aquella que no se hace. Esa es la mejor transfusión. Si nosotros hemos logrado hacer un diagnóstico integral del paciente, si contamos con las herramientas para darle un tratamiento adecuado, entonces empleémoslas y no hagamos transfusiones que a la larga nos van a producir una serie de complicaciones y una serie de problemas desde el desabastecimiento de nuestros bancos de sangre hasta la presencia de reacciones adversas de todo tipo. Yo les quiero agradecer el tiempo que han dispensado en escucharme y si tienen alguna pregunta que hacer, yo me imagino que la doctora Rafael nos va a conducir sobre ese tema de preguntas o consultas que tengan los participantes. Gracias.